Bueno, bienvenidos a todos y todas desde la Dirección de VIH, ITS y Hepatitis Virales de la Provincia de Buenos Aires. En el marco de la Semana del VIH 2022, conversaremos con el doctor Diego Cecchini acerca de los debates abiertos en torno a la temática lactancia materna en personas que viven con VIH. El doctor Diego Cecchini es doctor en medicina, es infectólogo del Hospital Argerich y del Sanatorio Los Arcos y es coordinador de desarrollo científico de Heliosalud. Bienvenido, Diego, y muchísimas gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias, Mara, por la invitación. Es un gusto acompañarlos en esta semana tan especial. Y bueno, voy a compartir la presentación. A mí me pidieron que hable de VIH y lactancia, que es un tema del cual hay creciente cantidad de consultas. En este momento yo diría más de los médicos que de las pacientes, pero hay un grupo de pacientes que están muy interesadas y que sin ninguna duda vamos a tener que dar algún tipo de respuesta. Así que, a modo de introducción, si dejamos a la evolución natural la transmisión madre-hijo del VIH, en el escenario de las poblaciones donde hay sustitutos de leche materna, como sería el caso de nuestro país, podemos decir que la transmisión es un 65-75% en el parto y trabajo de parto y un 25-35% en el periodo antenatal durante la gestación, fundamentalmente a expensas de las últimas semanas de gestación. Si hacemos esta ecuación en poblaciones donde hay amamantamiento, podemos decir que es un 20-25% durante la gestación, un 35-50% en el intraparto y un 25-45% en el periodo posparto, expensas fundamentalmente de los primeros meses de lactancia. Debemos recordar que la variable que tenemos que controlar en todos los escenarios es la carga viral materna. A mayor carga viral materna, mayor transmisión madre-hijo del VIH. A Latinoamérica tiene una deuda en cuanto a la transmisión vertical del VIH, como es una población donde es factible la sustitución de la lactancia materna por leche de fórmula, nuestra expectativa de transmisión vertical es menor al 2%, y eso está muy pero muy lejos de cumplirse. Para empezar, si vemos el porcentaje de mujeres embarazadas que acceden a tratamiento antirretroviral, esto es del 63%, muy lejos del 95% deseado. Y la transmisión global es del 12,1%. Si vemos datos de Argentina, las últimas estadísticas oficiales hablan de un 4,3% de transmisión vertical. ¿Y cuáles son los mecanismos por los cuales se previene la transmisión perinatal? Tenemos varios. La reducción de la carga viral materna por efecto del tratamiento antirretroviral en sangre y secreciones vaginales, la profilaxis preexposición del neonato, que esta es la infusión intravenosa de AZT, y la profilaxis posexposición, que es la administración de drogas postnacimiento al recién nacido. Tenemos diversos escenarios posibles, pero hoy vamos a focalizarnos acá, en lo que es la inhibición de la lactancia materna y el debate del uso de los antirretrovirales durante la lactancia materna. Así que nuestro foco esta vez va a estar puesto en la etapa postnatal. Y lo que está claramente demostrado es que una carga viral indetectable hace que el VIH sea intransmisible. En los últimos años ha habido una enorme cantidad de evidencia clínica que estableció que indetectable es intransmisible. Es decir, que las personas que logran y mantienen una carga viral indetectable en sangre tomando la medicación antirretroviral no pueden transmitir sexualmente el virus a otros. Esto aplica tanto para parejas heterosexuales, independientemente de que sea el hombre o la mujer quien sea la persona viviendo con VIH, y también a parejas del mismo sexo. La pregunta es si esto aplica a la lactancia.
Veamos cuáles son los mecanismos de transmisión del VIH por lactancia. En primer lugar, tenemos el virus libre, que es la carga viral en la leche materna. Esto es eliminado por el tratamiento antirretroviral. Por otra parte, tenemos el virus asociado a células, el virus integrado en las células inmunes que están en la leche materna. Esto no es eliminado por el tratamiento antirretroviral. Y acá podemos ver estos mismos actores, tanto en la sangre como en la leche materna. Entonces tenemos un linfocito T inactivado que en leche materna se activa. Tenemos un linfocito con VIH asociado, o sea, una célula con infección latente, que al ingresar a la leche materna hace una transición a una fase activa. Y eso hace que tengamos virus libre. Entonces acá podemos ver el linfocito activado, el linfocito latente y el linfocito activado con el virus integrado que hace que entre en fase de replicación viral. A mayor concentración de virus del VIH en la leche materna, mayor es el riesgo de transmisión postnatal del VIH. Y la carga viral en la leche materna correlaciona con la carga viral en plasma, pero tiene concentraciones en general más bajas. Por cada un logaritmo de aumento en el plasma hay un aumento estimado de 0,58 logaritmo en leche materna. Y por otra parte, que a mayor cantidad de virus libre en leche materna vamos a tener mayor cantidad de células infectadas en leche materna. Bien. La leche materna es un medio único de transmisión del VIH. Hay múltiples células capaces de transmitir el VIH. Las células epiteliales mamarias que transmiten por transcistosis, el linfocito TCD4 latentemente infectado, que es un reservorio inducible de larga vida media, 44 meses, los linfocitos activados, todo esto lo vimos en los gráficos anteriores, que son una fuente de virus libre, y los macrófagos. Y por otra parte, la leche materna tiene la capacidad de activar células inmunes. Hay una replicación de VIH aumentada en las células activadas y la replicación es más eficiente, 10 veces más eficiente en leche materna versus sangre. La leche materna es un medio único de transmisión del VIH. Un bebé succionará 750 mil mililitros de leche por día. Esto es 150 litros durante un periodo de exposición de varios meses y tiene 10.000 células inmunes por mililitro. Un bebé consume 1 millón de células inmunes por día. Estos son 150 millones de células durante el periodo de exposición. Y los mecanismos de transmisión son dos. Tenemos por una parte el virus libre que infecta directamente las células inmunes del bebé en la mucosa oral y digestiva. Hay gran cantidad de células CD4 CCR5 trópicas en el tracto digestivo. El pH estomacal aún no impide la neutralización viral y la inmunidad antiviral aún no está bien desarrollada. Después tenemos un segundo mecanismo que es el virus asociado a células. Y esto puede ser por microquimerismo, donde células infectadas latentes se introducen en el tejido del recién nacido, y esto tiene mayor riesgo en los primeros meses cuando la mucosa intestinal del recién nacido es más permeable al microquimerismo materno. Por otra parte, transmisión de células en leche materna a células inmunes del recién nacido. Son células latentes que se activan en leche materna y están presentes aún cuando la carga viral materna es indetectable. Acá podemos ver en este gráfico que la leche materna es muy rica en células, sobre todo en las primeras 8 semanas de lactancia. Y esto se traduce en que diferentes estudios, acá cito uno, han mostrado que el componente celular, el virus asociado a células, tiene un rol más importante en lo que es la transmisión postnatal en las primeras 6 semanas de gestación. Y luego toma protagonismo el virus libre.
¿Qué factores aumentan el riesgo de transmisión? A mayor cantidad de células infectadas en leche materna, mayor es el riesgo de transmisión. Por cada logaritmo de aumento de células infectadas, el riesgo de transmisión aumenta por 3. A mayor concentración de virus libre va a ser mayor el riesgo de transmisión. Cada log de aumento duplica el riesgo de transmisión. Por otra parte, va a depender del estado de salud inmunitario de la madre, de la carga viral materna y en leche materna, como ya hablamos. También de que haya inflamación en los senos, que haya mastitis, abscesos, que haya sangre en los pezones, que se trate de que la madre curse una infección aguda por VIH, eso lo veremos más adelante. Cuestiones del recién nacido, la edad es más susceptible en las primeras semanas de vida, la duración de la lactancia, que la lactancia no sea exclusiva, que el recién nacido presente lesiones en la boca o en el intestino, que sea prematuro o de bajo peso. Hay que tener en cuenta que la carga viral puede ser indetectable en plasma y detectable en leche, que la carga viral en leche puede variar entre ambos senos y que coinfecciones maternas como Epstein-Barr y citomegalovirus aumentan la replicación del VIH. La lactancia mixta tiene mayor riesgo de transmisión, y esto puede ser contraintuitivo porque el recién nacido recibe menos leche materna. Y los mecanismos posibles para explicar esto es que hay menos virus libre en madres que amamantan exclusivamente versus aquellas con lactancia mixta, hay menos riesgo de mastitis con lactancia exclusiva, que la lactancia exclusiva promueve que la barrera epitelial esté intacta y limita el reclutamiento de células T en la mucosa oral. Pero para esto falta evidencia en presencia de tratamiento antirretroviral cómo modifica este escenario de lactancia mixta. Hay que recordar que la seroconversión materna durante la lactancia tiene un 30% de riesgo de transmisión vertical. Ahora bien, ¿cuáles son los números? Sin antirretrovirales, la transmisión por lactancia es 0.74% por mes. La lactancia ocupa un 33% de riesgo en promedio global de la transmisión vertical si consideramos los otros dos escenarios, que es el escenario prenatal y el trabajo de parto. Con tratamiento antirretroviral materno, la transmisión es del 0,5 al 1% con 6 a 12 meses de lactancia. Veamos algunos de los estudios más importantes. Tenemos por una parte el estudio PROMES, que reclutaba a mujeres con más de 350 CD4 y durante la lactancia se randomizaban a tratamiento antirretroviral materna o profilaxis del recién nacido con nevirapina. Un estudio multicéntrico en 7 países y se hicieron mediciones sucesivas de carga viral. Lo que se pudo ver es que a los 6 meses la transmisión era del 0.3%, a 9 meses del 0.5% y a 12 del 0.6%. Las variaciones en la carga viral materna estaban asociadas con infección del recién nacido en la rama de tratamiento antirretroviral materno, pero no en la rama de profilaxis con nevirapina al recién nacido. De 7 infecciones postnatales en la rama materna, 2 tenían carga viral indetectable en las visitas más cercanas al momento de la infección. Si vemos otro estudio, que es el estudio Mambana, donde las mujeres durante la lactancia se randomizaban a 3 grupos, un grupo con terapia basada en nucleócidos, en 3 nucleócidos, la nibudina, sidobudina, bacavir, otro grupo basado en inhibidores de proteasa, con lopinavir y ritonavir con 2 nucleócidos, y un grupo observacional, que era un grupo que recibía nevirapina más 2 nucleócidos. Y lo que se pudo observar es que todas las pautas de tratamiento fueron muy efectivas en disminuir la transmisión postnatal por lactancia con una transmisión global del 1.1%. Pero en este estudio también hubo mujeres que transmitieron aún con carga viral indetectable. Otros estudios, hay un metaanálisis de 6 estudios donde las madres iniciaron antirretrovirales antes o durante el embarazo con seguimiento a 6 meses, 2 estudios con seguimiento a 12 meses y la transmisión fue 1.08 y mayor en madres con inicio tardío de antirretrovirales a los 6 meses y
9% a los 12 meses, pero en estos estudios todas las madres suspendieron antirretrovirales a los 6 meses posparto. Por otra parte, un estudio en Tanzania con un seguimiento por 12 meses y lactancia por más de 6 meses no documentó casos de transmisión postnatal atribuibles a lactancia. Entonces, vemos que tenemos estudios que son fundamentalmente de África subsahariana y lo que plantean, en este caso los suizos, es si tenemos casos en un escenario ideal, que no es el escenario que reflejan los estudios clínicos. ¿Cuál sería ese escenario óptimo? Que es una mujer que es adherente al tratamiento antirretroviral, que está con seguimiento clínico regular y que tiene una carga viral suprimida en plasma de menos de 50 copias durante el embarazo y la lactancia. ¿Y cuál sería el criterio para decir que un bebé se infectó por lactancia materna? Que la madre tenga al menos 2 cargas virales indetectables durante el embarazo y el parto, que se haya demostrado que el niño no adquirió VIH intraútero o durante el periodo periparto y que luego tenga RNA de VIH detectable en plasma durante el periodo de lactancia. Tomando este criterio de escenario óptimo y criterio de VIH transmitido por lactancia, no hay casos documentados en la literatura. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos estudios venían de África subsahariana, donde el escenario distaba mucho de ser el ideal. Entonces está demostrado que el tratamiento antirretroviral materno disminuye considerablemente la transmisión postnatal del VIH durante la lactancia. Pero la evidencia obtenida a la fecha no es suficiente para afirmar que indetectable, intransmisible, aplica a la lactancia. Pero prácticamente toda la evidencia proviene de estudios en África subsahariana, sin estudios de países ricos ni en un escenario óptimo. Por lo tanto, falta generar la evidencia que se necesita. Vamos a hablar un poco de los antirretrovirales en la leche materna. Hay que tener en cuenta que la exposición al bebé a través de la leche materna como profilaxis o tratamiento tiene potencial toxicidad. Y hay mayor riesgo de VIH resistente en casos de infección. Los niños que se infectaron durante la lactancia tuvieron mayor frecuencia de VIH multiresistente. ¿Cómo es el pasaje a leche materna de los antirretrovirales? Y como pueden ver, es bastante caótico en este cuadro y depende mucho de qué drogas dentro de cada familia se trata. Podemos ver que Favirenz y nevirapina y rilpivirina, que son los no nucleósidos que más habitualmente se usan, tienen una buena tasa leche materna plasma, no así Victegravir ni dolutegravir, sí Raltegravir, muy baja para darunavir y muy buena en general para los inhibidores nucleosídicos, con excepción del tenofovir disoproxilfuparato. Cuando vemos la dosis infantil relativa, que es la dosis del recién nacido por leche materna versus la dosis terapéutica por 100, por convención esta debería ser menos del 10% para que no suponga un riesgo de toxicidad para el recién nacido. Y cuando vemos las dosis relativas, están por debajo de este umbral para todas las drogas que se estudiaron. Y cuando vemos la concentración de drogas en el recién nacido, no necesariamente tienen relación ni con la dosis relativa del recién nacido, ni con la razón leche materna plasma, sino que es sumamente variable para todas las drogas, pero en algunos casos, como Favirenz, nevirapina o dolutegravir, están por encima del umbral terapéutico de la IC90. Entonces, el tema de los antirretrovirales en leche materna y la transferencia al recién nacido es un poquito caótico. Pero podemos ver, en base a este estudio, que la rilpivirina se transfiere bien en la leche materna. Es una droga que raramente usemos en Argentina, que los inhibidores de la integrasa, Victegravir y dolutegravir, tienen un bajo pasaje a leche materna, mientras que Raltegravir tiene una transferencia moderada, pero que Victegravir y dolutegravir tienen buenas concentraciones en el recién nacido, que incluso son más grandes que las que están en leche materna, y esto es porque ellos tienen inmadurez para metabolizar estas drogas.
Darunavir, que es actualmente el inhibidor de la proteasa que se usa, tiene muy baja transferencia en leche materna. Tenofovir alanfenamida tiene buena transferencia en leche materna. Que la concentración, la dosis estimada para los antirretrovirales que llega a través de la leche materna es menos del 10%, o sea que está dentro del umbral de seguridad y esto aplica para todas las drogas. Entonces, lo que podemos decir es que los antirretrovirales se transfieren de una manera bastante variable a la leche materna, pero que la dosis que recibe el recién nacido es baja y está dentro de un umbral de seguridad. Pero por otra parte, al ser baja, significa que en caso de ocurrir la infección, el virus va a desarrollar muy fácilmente resistencia a esas drogas. Por supuesto que siempre se van a necesitar más datos de antirretrovirales en leche materna. Bien, ¿y cuáles son los escenarios de transmisión del VIH en relación a la lactancia? Y yo los separé en dos y el escenario 2 se divide a su vez en dos. Tenemos un primer escenario que es la infección del niño a raíz de seroconversión materna durante la lactancia. O sea que es una madre VIH negativa previa, ¿sí? Una madre que fue negativa durante el embarazo. Luego tenemos un escenario 2, la infección del niño de madre VIH positiva conocida que amamanta. Y acá tenemos la situación de países con indicación formal de lactancia y los países donde está indicada la sustitución por leche de fórmula. Vamos al escenario 1, aquellas madres que son negativas durante el embarazo y tienen la seroconversión durante la lactancia e infectan a su hijo durante la lactancia. Esta es una experiencia que nosotros presentamos en un congreso internacional de infectología pediátrica y vacunas. Esto fue en el 2019. Para el periodo 2009-2018, sobre un total de 339 embarazadas asistidas en el hospital Argerich, 8 recién nacidos resultaron infectados, lo cual nos da una tasa de transmisión vertical del 2,5%. Durante ese periodo se documentaron 3 casos de HIV pediátricos adicionales, todos en niños menores de 6 años, fíjense, 3 años, 5 años, 2 años, atribuibles a infección materna durante la lactancia, porque eran madres con HIV no reactivo durante el embarazo. Y nosotros diagnosticamos esas madres en un embarazo ulterior. Esto corresponde a un 27,7% de casos atribuibles a lactancia. Y estas madres, en realidad, no conocieron la figura del infectólogo durante el embarazo anterior, porque eran HIV negativas. Entonces, ¿cómo podemos hacer precozmente la detección de esa seroconversión materna, de esa situación de riesgo para el recién nacido? Y en general esto va a depender de los actores de atención médica primaria, ¿sí? Los pediatras que conocen bien al niño, que conocen bien a la familia, que saben, obviamente si se trata de una pareja serodiscordante desde ya, pero también si hubo algún cambio de pareja por parte de la madre, si hubo alguna situación de riesgo que nos permita diagnosticar esta situación. Pero realmente es muy difícil de manejar y es muy difícil de explicarle a una madre que ahora en un nuevo embarazo le diagnosticamos VIH que infectó a su hijo anterior a través de la lactancia. Es una situación muy, pero muy complicada desde lo médico. Vamos al escenario 2, que es el escenario donde la madre ya sabemos que tiene VIH y esto puede ser en países donde se recomienda la lactancia materna. Así que esto es el África subsahariana fundamentalmente, donde si bien el VIH es una causa mayor de muerte en este escenario, el uso de sustitutos por leche de fórmula se asocian con mayor mortalidad en los niños, de manera tal que hay una recomendación formal de lactancia durante 12 meses y hasta 24 meses o incluso más, en tanto las madres estén con tratamiento antirretroviral con buena adherencia.
Y por otra parte tenemos un segundo escenario, que son países donde la lactancia está contraindicada y se puede hacer la sustitución por leche de fórmula. En gran medida el debate se da en países que han controlado la transmisión del VIH, es decir, países del primer mundo. Y este es un artículo que se publicó en un journal de leyes, medicina y ética, donde los autores plantean que la contraindicación estricta de la lactancia en mujeres con VIH no debería ser más. Sugieren eliminarla, basada en consideraciones de reducción de daños, justicia social y autonomía. ¿Qué plantean en relación a las percepciones de la mujer? Que la recomendación de no amamantar genera dudas y desafíos únicos para las madres. Que hay un gran número de mujeres de países ricos que están optando por amamantar. Y esto puede ser por causas sociales, personales, culturales o por temor al estigma. Es fundamental que se generen datos de vigilancia de mujeres que viven con VIH y sus hijos que amamantan para poder dar una guía clínica basada en evidencia. ¿Cuál es el riesgo de transmisión por lactancia en el contexto de tratamiento antirretroviral? No hay estudios que hayan examinado el riesgo de lactancia, de transmisión del VIH por lactancia en países ricos. Pero los estudios que ya los vimos de países con escasos recursos muestran baja cantidad de transmisiones postnatales en contexto de tratamiento antirretroviral. Bajas, pero no cero. El tratamiento antirretroviral exitoso reduce el riesgo de transmisión postnatal, pero no lo elimina. Y que el cuerpo de evidencia que tenemos hasta ahora puede no ser generalizable para aquellas mujeres que llevan un tratamiento de larga data. Y por otra parte ponen en la balanza otros hechos diferentes del VIH, otros eventos adversos que aumentan sin la lactancia. En cuanto al niño, a corto plazo, mayor riesgo de infecciones, de enterocolitis necrotizante, sepsis, gastroenteritis, neumonía, otitis media aguda, infecciones del tracto urinario, de síndrome de muerte súbita, a largo plazo mayor riesgo de obesidad, asma, diabetes mellitus, leucemia, menor cociente intelectual, una reducción del periodo intergesta, que eso hace que el hijo subsiguiente, el hermanito, tenga mayor riesgo de ser pequeño para la edad gestacional, de bajo peso y mayor riesgo de muerte perinatal. Y para las mujeres, por no amamantar, mayor riesgo de cáncer de mama, de útero, de ovario, mayor riesgo de síndrome metabólico, de hipertensión, con mayor riesgo de enfermedad coronaria, infarto de miocardio y accidente cerebrovascular, mayor riesgo de obesidad y de diabetes mellitus. Y asimismo las complicaciones obstétricas que devienen de un embarazo subsecuente no buscado con un periodo de intergesta corto y posiblemente con una cesárea anterior, mayor riesgo de ruptura uterina, de desprendimiento de placenta y de placenta previa. ¿Qué dicen las mujeres? Este es un estudio que se presentó hace menos de un mes en la conferencia de VIH de Glasgow, que es el estudio Sister, donde en un escenario de Alemania, que es un país rico, se hacía encuesta a mujeres que amamantaron y fueron 44 las mujeres que participaron del estudio. Lo que ellas plantean que las causas más importantes por las cuales deciden amamantar es lo que sería el bonding, la unión con el recién nacido, el efecto positivo de la leche materna en el sistema inmune del reciente nacido y la composición ideal de la leche materna para la nutrición del recién nacido. Por otra parte, también muestra la reacción del equipo de salud frente a la decisión de amamantar. Y cuanto más cerca de 5 sea, es mejor respuesta. O sea que en general tuvieron muy buena respuesta del médico de VIH, de los obstetras y ginecólogos, de las parteras y menos de los pediatras y las parteras. Y
hubo un 32% de mujeres que decidieron no decir su estado de HIV a las enfermeras, un 9% a los ginecólogos, un 14% a los pediatras, por temor a algún tipo de estigma o a ser criminalizadas o discriminadas. El 86% de las participantes dicen que amamantarían de vuelta. Este estudio no reporta la transmisión postnatal. Ahora bien, ¿qué dicen las guías? Este también es un trabajo que se presentó hace menos de un mes en la conferencia de Glasgow y lo que hicieron fue una encuesta en diferentes países de Europa sobre qué posición tomaban las guías nacionales con respecto a HIV y lactancia. 20 de 22 países que respondieron la encuesta en cuanto al ítem de lactancia tienen guías que aborden lactancia. 9 de 20 recomendaban en contra, 7 de 20 ofrecían una opción si se reunían determinados criterios, 2 de 20 se lo ofrecían a todas las madres, que son los países que están en verde, que son Suiza y Polonia, y 2 no respondieron. Cuando se busca determinados parámetros o determinada estandarización, el 94% reportaba un requerimiento de una carga viral materna suprimida por 4 semanas al parto para permitir la lactancia. Un 75% reportaba un requerimiento de carga viral suprimida por un determinado periodo en el embarazo para permitir la lactancia. Un 45% tenía recomendaciones sobre la frecuencia de medición de carga viral materna durante la lactancia. Y un 55% tenía recomendaciones sobre la frecuencia de controles virológicos del recién nacido durante la lactancia. Sobre la duración de la lactancia y la introducción de sólidos, 56% tenía recomendaciones sobre duración de la lactancia y un 50% tenía recomendación de una edad mínima para introducir sólidos, con un rango de 2 meses a 1 año. Con respecto a la profilaxis del recién nacido, el 80% recomendaba la profilaxis para todos los recién nacidos, sean amamantados o no, y con respecto a la extensión de la profilaxis en niños que son amamantados, en un 70% no se extendía, en un 10% se extendía en algunos casos y en un 20% se extendía en todos los casos. Entonces es notable cómo en un solo continente hay tanta anarquía en las guías. Todos mirando exactamente la misma información hacen recomendaciones que son distintas. Si tomamos una recomendación como modelo, por ejemplo, una de las que más consultamos, que es la del Reino Unido, cuando una mujer decide amamantar, ella y su hijo deben ser evaluados mensualmente en la clínica para medición de carga viral durante todo el periodo que dure la lactancia y hasta 2 meses después. En el recién nacido se recomienda un testeo de carga viral mensual y 4 y 8 semanas luego de cesar la lactancia. Lo que dice la guía de Estados Unidos, en primer lugar, clarifica que la recomendación es leche de fórmula y le pregunta a la madre si tiene alguna preocupación en relación a esto. En caso de que la mujer decida amamantar, la recomendación es un control con carga viral plasmática durante cada 2 meses en lo que dure el amamantamiento. Al recién nacido recomiendan control al mes, a los 14 a 21 días, a los 1 o 2 meses y 4 y 6 meses. Y después plantean durante 3 meses durante el periodo que dure la lactancia. Y luego control 4 a 6 semanas, 3 meses, 6 meses luego de que termina la lactancia. O sea, son controles bastante intensificados. ¿Qué dice la guía de la Sociedad Argentina de Infectología? Directamente habla de la inhibición para la lactancia y la preparación adecuada de leche de fórmula, pero no tiene por el momento ni un plan de asesoramiento ni de reducción de daño en el escenario de que la mujer decida amamantar.
Entonces debemos plantearnos reducciones de riesgo. ¿Cuál sería un escenario ideal? Posiblemente una madre con tratamiento antirretroviral y que esté indetectable desde previamente a la concepción y que mantenga la carga viral indetectable durante la gestación y la lactancia. Que el bebé reciba antirretrovirales durante la lactancia, bueno, no hay duda de que va a recibir lo que corresponda de profilaxis neonatal según el escenario materno en el que estemos, pero hay que hacer una extensión del componente de profilaxis neonatal en el recién nacido. Fíjense lo anárquicas que eran las guías europeas. Por otra parte, la madre tiene que tener mamas y pezones sanos, no tiene que haber ni episodios de vómitos o de diarrea ni en el bebé ni en la madre, pero aún así no se va a eliminar el riesgo y hay necesidad de más estudios. Esto es una diapositiva que tomé de una página web que se llama The Well Project, donde se brinda asesoramiento y realmente son muy serios para que las mujeres puedan hacer decisiones informadas. Y esta es una de las diapos que tomé. ¿Sí? Dice que algunos padres en países ricos se plantean si pueden amamantar pese a las recomendaciones de las guías. Es clara la evidencia de que la leche materna protege la salud del bebé y satisface sus necesidades nutricionales. Hay motivos emocionales y culturales. Puede haber presión familiar para amamantar. Puede ser que el hecho de no amamantar sea una manera de revelar involuntariamente el estatus de VIH de la madre. Ellos tienen el escenario de mujeres que se trasladan de un país de recursos pobres a un país de recursos ricos, o sea, de un país donde se recomienda la lactancia a un país donde se la contraindica, y esto genera mucha confusión en esas madres. Entonces, decidir la alimentación del bebé puede ser una decisión muy compleja para las madres. Y ellos también lo plantean, que cuando una mujer tiene una carga viral indetectable, es cero el riesgo de que ella se lo transmita sexualmente a su pareja. Tiene un extremadamente bajo riesgo de transmitir el VIH a su bebé durante el parto, durante la gestación. Y tiene un riesgo bajo, pero no se ha demostrado que cero, de transmisión del VIH a través de la lactancia. Y el peor escenario, que ya ha habido un caso en Argentina, es incrementar el problema y multiplicarlo, es decir, recurrir a comités de éticas y a la judicialización, ¿sí? Donde las madres sienten que son criminalizadas. Y eso complejiza muchísimo la situación y no hay ninguna vuelta atrás en la posibilidad de una buena relación médico-paciente. Entonces, como comentarios finales, el tratamiento antirretroviral materno reduce considerablemente la transmisión del VIH por lactancia, pero la evidencia disponible no es suficiente para asegurar que indetectable intransmisible aplica la lactancia, porque no hay evidencia generada fuera de países con indicación de lactancia materna donde la mujer ya se encuentra indetectable desde antes de la gestación, o sea que nos faltan los estudios correctos. Y hay que tener en cuenta que nuestro escenario es muy distinto al de Estados Unidos o al de Inglaterra. Es más complejo porque no logramos la eliminación de la transmisión vertical del VIH. No logramos los objetivos mínimos. Por lo tanto, la decisión de amamantar es una ecuación de riesgos y beneficios que se debe realizar la madre junto al equipo de salud. En este contexto debe evitarse el estigma, la discriminación, la criminalización y la judicialización. Debe tenerse en cuenta que, aunque el riesgo sea bajo, en caso de ocurrir la infección en el niño es para siempre. Y en este contexto es necesario generar un marco normativo que permita acompañar a las madres y al equipo de salud en este proceso en caso que la madre decida amamantar. Y bueno, nunca olvidarnos que no hay nadie que se preocupe más por la salud de su hijo que la madre, así que la tenemos que escuchar. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Diego. Excelente la charla, súper clarificadora. La idea justamente es esa, es un poco abrir el debate, ¿no? Este tema tan controversial y que se está planteando en diferentes ámbitos y creo que en todo el mundo.
Te iba a hacer una consulta que es si a vos te parece que quizás en el corto plazo, por ejemplo, ¿se podrá subsanar esta brecha de que no hay estudios? ¿Se planificarán estudios sobre este tema? No, no, porque en realidad lo que va a haber, no se va a poder hacer un estudio grande como los estudios que se hicieron en África, donde era claro que había que probar los antirretrovirales. Estas son mujeres que ya van a estar con tratamiento antirretroviral. Lo que va a haber que hacer es generar registros donde esas mujeres en un escenario ideal sean cuidadosamente seguidas, los recién nacidos también, y así se irán juntando cada vez más binomios madre-hijo que han amamantado para ver si podemos llegar a tener esa evidencia. Pero tengan en cuenta que los estudios de África subsahariana que no nos solucionan nuestra pregunta, aunque nos dan muchísimos datos valiosos, eran con cientos de pacientes que los estudios de indetectable, intransmisible para relaciones sexuales eran estudios con miles de pacientes y miles de relaciones sexuales, y nada de eso aplica a la lactancia porque es un vínculo único con una gran cantidad de fluido involucrado, y que es sumamente prolongado en relación a lo que son las relaciones sexuales, si uno quiere hacer una comparación eh, simplista. De manera tal que yo creo que va a llevar muchos, pero muchos años tener algún grado de evidencia, y va a ser en base a registros más que ensayos clínicos, porque uno no visualizaría cómo sería ese ensayo clínico, ¿sí? Cómo sería éticamente desarrollable. A mí me parece imposible. Pero los casos donde haya lactancia, ir registrándolo, y eso lo está haciendo Europa, está tratando de generar evidencia a través de diferentes equipos, de grupos multicéntricos, pero creo que en realidad vamos a tener muchos años sin evidencia y que vamos a tener que dar respuesta con lo que hay. Y fíjense que muchos países de Europa han dado respuesta, han hecho un marco normativo de entre sus normas, y cuando presentan esta encuesta en Glasgow, en esta conferencia que fue hace un mes, esos son datos súper nuevos, todos hacen cosas distintas y todos tienen criterios completamente distintos, y son viendo más o menos los mismos estudios que yo les mostré, porque no hay nadie que tenga una gran experiencia en lactancia materna en escenario ideal. Los que más experiencia están documentando son los suizos, que han sido muy innovadores en términos de suprimir, por ejemplo, la profilaxis al recién nacido, son muy abiertos a la lactancia y la recomiendan prácticamente en todos los escenarios. Así que la verdad queda como un muy, pero muy largo camino por delante, pero al menos tenemos que generar ciertos acuerdos básicos de seguimiento para que el médico, el pediatra, el infectólogo, el obstetra que se enfrente con esta situación tenga por lo menos algún respaldo de qué hacer, y que no pasen estas situaciones de que se termine con judicialización de casos, porque ese es el peor escenario, porque se pierde un montón de tiempo, se quiebra la relación médico-paciente, y la verdad no se beneficia a nadie, porque la madre va a amamantar igual si quiere. Entonces, si los argumentos que uno les da para decirle que no amamante en base a lo que yo expuse no son suficientes, porque esa madre viene indetectable, porque se siente muy segura, porque es muy prolija, tendremos que pautar algún esquema de seguimiento que hoy por hoy no sabemos cómo sería en nuestro país. Y siempre en Argentina complica las cosas el hecho de que tenemos un sistema de salud muy heterogéneo, y uno plantea una cosa ideal uno plantearía en Inglaterra hacer una carga viral mensual. Bueno, eso se va a poder hacer, eso se haría en qué situación en nuestro país, quién tiene acceso a eso, ¿se puede? Entonces creo que es un gran trabajo el que hay por delante, pero algún tipo de respuesta vamos a tener que dar. Pero la evidencia como lo hay para las relaciones sexuales, no la vamos a tener en el corto plazo. Bueno, perfecto, muy claro, te agradezco muchísimo. Gracias por toda la explicación. La idea es justamente que esta información llegue a los diferentes profesionales de la salud para que todos empezamos a debatir y a tomar conocimiento e información sobre este tema. De nuevo, gracias, Diego. Bueno, un gusto acompañarlos. Chau, chau.